Buenos días, profesor Jorge. Mi nombre es Karina Cuadros y junto a mis compañeros Liz Guacharaqui, Guillermo Paitán, Mariana Arce, Lisbeth Quispe y Adriana Medina vamos a presentar el siglo de las luces en Perú. El Perú del siglo XVIII. El siglo XVIII, también conocido como el siglo de las luces, fue una época de cambios trascendentales para América Latina y Europa. La razón era la base ideológica más importante durante todo este siglo. En España, con el reinado de Felipe V comenzando luego de la muerte de Carlos II, la Guerra de Sucesión Española, inicia la dinastía de los Borbones. Las colonias hispanoaméricas fueron sometidas a reformas económicas y administrativas gracias a esto. Iniciando las reformas borbónicas, le doy paso a mi compañera Guacharac. Gracias, Karina. Las reformas borbónicas. Se conoce como reformas borbónicas a una serie de políticas reformistas, las cuales fueron llevadas por la dinastía de los Borbones en España. Estas reformas afectaron tanto a la península ibérica como a las colonias americanas. Y es muy importante recalcar que las características de estas reformas no fueron iguales en todas partes, ya que con la llegada de esta nueva dinastía, se inició un proceso de centralización política, siguiendo el modelo de dinastías absolutas. Y bueno, básicamente en esta se buscaba lograr un poder capaz de dominar todos los ámbitos de la vida, por lo cual en el imperio el rey era la autoridad máxima e incuestionable. Y en ese contexto podemos llegar a afirmar que las colonias americanas fueron un escenario central para las reformas. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera Adriana, la cual nos va a hablar acerca de las rebeliones indígenas. Las rebeliones indígenas. Bueno, las rebeliones indígenas del periodo colonial se produce por diversas motivaciones que se pueden englobar en la imposición de un sistema económico y social que había quebrado las antiguas estructuras nativas. La resistencia germina cuando el aborigen decide rechazar dichas imposiciones por las fuerzas de las armas. Las principales causas de las rebeliones indígenas durante el siglo XVII fueron el abuso de los corregidores y el malestar ocasionado por las reformas borbónicas. Bueno, el virreinato soportó más de 100 revueltas de diferentes importancias sustentadas en el mesianismo popular que se esperaba en el retorno del Inca. Ahora lo voy a pasar con mi compañero. La primera rebelión. Juan Santo Atahualpa fue como se llama. Todos decían que es un indígena o también mestizo, pero en verdad nadie sabe dónde nació. Fue educado solo por los jesuitas. ¿Qué son los jesuitas? Son, ¿cómo se llama? Las palabras de Dios, que adoran a Dios y también que confían a los indígenas. Estaban viviendo felices, la población, Atahualpa también. De repente vino los españoles, los negros, los franciscanos, y ahí hubo un problema. Todos van a preguntar, ¿qué son los franciscanos? Son unos, ¿cómo se llama? También mestizos, pero tenían otra religión. Y pues se abusaban, lo abusaban a la población de Atahualpa, a los indígenas. Lo maltrataban, a veces violaban a las mujeres. Por ejemplo, odiaba al dios Sol, a la religión que tenían ellos, y pues
Atahualpa vio que su población estaba como malogrando, discriminando, y también que estaban bajo de miedo por lo que están haciendo los españoles y los franciscanos, pues se rebeló y por eso hubo la primera rebelión. Pero esta rebelión tenía que ir y buscar, ¿cómo se llama?, aliados para luchar, para apoyar, porque eran pocos en total y los enemigos eran más. Por eso fue, ¿cómo se llama?, a otras poblaciones a pedir ayuda, a colaborar y a votar. Tuvo el apoyo de los indígenas, de los jesuitas también, y pues hubo, ¿cómo se llama?, comenzó la guerra en 1746 y terminó en 1750 y tantos años que fueron muertes, destrucción, casas quemadas, pero al final su cometido, su misión fue logrado. Atahualpa no sabemos cómo murió, pero fue como un héroe para ellos. Y pues lo logró que su población viva en paz, alegre, y que viviera como antes que los españoles ingresaran. Paso a mi compañera Marian para que hable de la Segunda Revolución. La Segunda Rebelión. Esta rebelión estuvo a cargo de Túpac Amaru II. José Gabriel Condorcanqui Noguera, posteriormente conocido como Túpac Amaru II, nació el 19 de marzo de 1738, hijo de Miguel Condorcanqui y Rosa Noguera, que tras la muerte de su padre heredó su cacicazgo. El 25 de mayo de 1758 se casó con Micaela Bastidas, con quien tuvo 3 hijos, Hipólito, Fernando y Mariano. 6 años después de su matrimonio, fue nombrado cacique de los territorios que le correspondían de su herencia, así que fijó su residencia en la ciudad de Cusco, desde donde viajaba constantemente para controlar el funcionamiento de todas sus tierras. Y es debido a sus prósperas actividades económicas que empezó a sufrir la presión de las autoridades españolas, quienes lo sometieron al pago de prebendas, el alzamiento de tributos, la aduana y la alcabala. De esta forma conoció la explotación y el abuso al que se estaba siendo sometido a la población indígena. Es entonces que Túpac Amaru II inició la revolución contra la dominación española, autodeclarándose inca. Si bien al comienzo seguía reconociendo la autoridad de la corona española, afirmando que su intención no era ir en contra del rey, sino en contra del mal poder de los corregidores. Túpac Amaru tuvo un papel muy importante en la historia del Perú, así como un desempeño de vital importancia con su rebelión. Su ejemplo de firmeza y determinación, el coraje que tuvo para defender sus ideales de justicia y libertad para el pueblo indígena, todo hasta su trágica y despiadada muerte a mano de los españoles. Todos estos hechos lo convirtieron en un ilustre personaje y en un símbolo de lucha americana contra la opresión y la explotación colonial. Ahora le doy el paso a mi compañera Lisbeth, quien les explicará acerca de los precursores. Año de los precursores. Bueno, yo hablaré un poco sobre el año de los precursores. Tenemos los precursores continentales, quien dentro de ellos está Juan Pablo Vizcarra Guzmán, quien nació el 26 de junio de 1748 en Pampacolca, Arequipa, Perú. Él fue descendiente de un español asentado en el Valle de Camaná, quienes sus padres fueron el hacendado Gaspar Vizcardo y Guzmán y Manuela de Sea y Antia.
En el 1782, Juan Pablo insistió al gobierno británico para mandar la expedición hacia Sudamérica, pero con la firma de paz de Gran Bretaña con España, sus planes fracasaron. Después Juan Pablo regresó a Italia para impulsar las demandas por su patrimonio familiar. Juan Pablo Guiscard de Guzmán murió empobrecido el 10 de febrero del 1798 en Londres. También tenemos a Francisco de Miranda, quien fue un político militar, diplomático, escritor, humanista e ideólogo venezolano, considerado el precursor de la emancipación americana contra el Imperio Español. A pesar de haber formado parte de tantos procesos revolucionarios y gubernamentales en el ámbito internacional, fracasó a la hora de poner en práctica sus proyectos en su propio país, que fue Venezuela. Tenemos a Antonio Nariño y Álvarez, quien nació el 9 de abril del 1765 en Santa Fe de Bogotá, nacido en el seno de una de las familias más importantes del virreinato. Su padre fue el español Vicente de Nariño y su madre la santafereña de Catalina Álvarez del Casal. Desde muy temprano, Nariño ocupó diferentes puestos en la burocracia virreinal del arzobispado y regidor y alcalde mayor provincial, cargos que combinó siempre con el comercio del cacao, té que se encuentra en Bogotá, quinas y libros. Tan solo 2 meses después, el 19 de septiembre de 1811, Nariño fue elegido presidente del estado de Cundinamarca, tras la dimisión del titular Jorge Tadeo Lozano a raíz de estas polémicas periodísticas. El 13 de diciembre de 1823, Nariño muere enfermo en Villa de Leyva a la edad de 58 años. También tenemos los precursores reformistas peruanos, quienes están Fray Calixto de San José Tupac Inca. Él nació en Tarma del 1710. Fue hijo de Pedro Montes y Dominga Estefanía Tupac Inca, descendiente del Inca Tupac Yupanqui. En el 1744 viajó por primera vez a España, acompañando nuevamente al padre Gil. En el 1748, él redactó un memorial elevado al rey de España, conocido como la Exclamación reivindicacionista, donde denunciaba los abusos que sufrían los indios a manos de las autoridades españolas y reclamaba una serie de reformas para mejorar el gobierno virreinal. Luego de eso, él, antes de partir nuevamente hacia España para entregar el memorial al rey, Fray Calixto lo hizo imprimir y lo dio a conocer con mucho sigilo a los curacas e indios principales de Lima y Jauja. Partieron enseguida hacia España y llegaron a Madrid el 22 de agosto, donde él escribió también al cabildo de indios de la ciudad de Lima para ponerlos al tanto de sus gestiones. Se estableció en Lima, en donde prosiguió sus actividades y siguió vinculándose con los curacas indios, quien le visitaban a su celda. También podemos hablar de Toribio Rodríguez de Mendoza. Él es nacido el 17 de abril del 1750, quien fue rector del Real Convictorio de San Carlos, donde realizó grandes reformas, favoreciendo el estudio de las matemáticas, física y astronomía, y propugnando la creación de nuevas asignaturas referentes a la historia y geografía del Perú. Este difundió a la vez los principios filosóficos liberales de la Ilustración e influyó mucho en la mentalidad de los alumnos.
varios en los cuales se convirtieron luego en líderes de la emancipación. Gracias por su atención de esta exposición sobre el siglo de las luces en el Perú, el curso de Historia Comparada. Gracias.